Bueno, yo creo que ya son las 7. De nuevo, pues disculpas por lo de anoche. La luz aquí en el pueblo, en Suezca, Dinamarca, se fue por todo el pueblo. Ha habido, creo que, temporales bastante fuertes y eso hace que antes de ayer, sí, pero bueno, nos quedamos sin luz un muy tiempo. Entonces, creo que va, pues me sale aquí algo inestable, pero espero que si en algún momento que ya tengo el chat aquí al lado me digan que nos está escuchando o algo para retomar los temas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos de nuevo. Nosotros ayer habíamos hablado un poco acerca de las serpientes, de unas cosas muy generales, de cosas que podían interesarnos, cosas que pasaban comúnmente. Y en realidad cuando se habla, se escucha cortado. A ver, otra vez. Tal vez acá un poco más cerca del, de la pantalla, tal vez. Espero que se mejore un poco la comunicación. Listo. Bueno, vamos a tratar de hablar entonces un poquito más duro para que se escuche mejor. Bueno, entonces ayer todo lo que estábamos comentando, una de las situaciones interesantes para tener en cuenta y uno de los conocimientos primeros que debemos tener respecto al accidente por serpientes es conocer un poco acerca de las especies, un poco de cómo son estos organismos, cuáles de ellos pueden ser potencialmente peligrosos para nosotros. Bueno, sí, Juan nos hace una sugerencia si podemos de pronto apagar el micrófono de todos los que están asistiendo, porque es que se escucha... Dile que bueno, más y como no se escucha poquito la tableta. Dile ahorita viene, es que como que... Nomás dile ahorita viene. Entonces, si pueden apagar nomás el micrófono... Bueno, gracias a los que ya están empezando a apagar el micrófono, muy, muy amables. Entonces, como les comentaba, pues parte de lo que nosotros debemos tener en cuenta son esas características generales o más importantes del grupo de serpientes que existen en nuestro país o en nuestros países. En general, y esto se cumple para todas las especies de serpientes, ustedes pueden ver esta gráfica en donde se ven los tipos de denticiones del 1 al 5. Según la bibliografía, las primeras especies y las primeras familias que empiezan a aparecer son los bóvidos, y así tenemos un registro, por ejemplo, de los titanoboas que se encontró en el Cerrejón de Colombia, unos fósiles de una serpiente constrictora de más de 13 metros con una envergadura, pues un diámetro bastante grande. Hay recreaciones tanto, por ejemplo, en México hay una muy buena que es itinerante, va pasando de lado a lado y llevan esta representación. Y en el Smithsoniano, en uno de los Smithsonianos de Estados Unidos también hay una representación de este animal. Este grupo, pues en realidad no utiliza veneno para hacer su caza y para adquirir su alimento. Entonces, como ven en la gráfica número 1, la dentición de todos los bóvidos y de una gran cantidad de especies de colúbridos, de las culebras, tienen esta característica, únicamente sus colmillos para atrapar a la presa y poderlos entrar hacia la boca. Eso quiere decir, es una condición aglifa, no tiene colmillo inyector de veneno ni glándula de veneno asociada a ella. Pero a través del tiempo aparece otra que es la que vemos en la gráfica número 2, que es una condición opistoglifa, un colmillo en la mitad de la mandíbula superior que no es tan especializado como el de las verdaderas, los elápidos y los bipéridos, por ejemplo, la 3 y la 4, sino que este es un sistema en donde este colmillo agrandado no tiene un agujero en el centro, sino una ranura por donde escurre el veneno que viene de su glándula de veneno. Sin embargo,
hablando de accidente por serpientes, estos organismos opistoglifos que en Colombia superan las 50 especies, tienen una característica y es que ellas deben garantizar la mordida para poder que ese colmillo llegue hasta la presa o a lo que está tratando de atacar para que entre el veneno. Entonces, cuando vemos las mordidas de estos organismos, ellas tienden a morder y a tratar de llevar la boca lo más abierta posible y la parte que está mordiendo lo más adentro posible. Esto le garantiza a ella que esos colmillos en la mitad de la mandíbula sí llegue ahí y puedan ingresar algún tipo de veneno. En Colombia, por ejemplo, los reportes de estos organismos son más bien pocos, sí se presentan, de los opistoglifos, pero en realidad, en cuanto, primero a investigación y en cuanto a producción de sueros antiopídicos para este grupo, para esta familia, o las especies de esta familia que tienen esta condición, es casi nada. Entonces, primero que todo, es un buen punto de partida para hacer investigaciones, a mirar sus toxinas, si a alguien le interesa esa temática. La mortalidad con este tipo de serpientes es bastante bajo, sin embargo, puede ocurrir que haya personas que tengan, como pueden ser alérgicos a cualquier cosa, a las toxinas de estos animales. Hay muchos reportes de personas que son mordidas, por ejemplo, por la Helicobacter angulatus, por ejemplo, que representan inflamaciones muy grandes, muy severas, dolores moderados, y hay personas que narran que de las poros del brazo o de la parte donde fue mordido empieza a salir sangre. Sin embargo, las personas, como se trata acá por los venenos en Colombia, es analgésicos, antihistamínicos y todo un cuadro pues, de manejo de medicamentos para lograr bajar esos síntomas primordiales que son básicamente esa inflamación, ese dolor y mirar qué es lo que pasa, por ejemplo, con el sangrado. Pero la mortalidad como tal es bastante baja con este grupo. Si ya pasamos un poco más a unas serpientes más evolucionadas, están las corales, que son las tres, los elápidos y los biféridos, que son la última gráfica, en donde pues está el mayor número de accidentes en nuestro país. Las corales en la posición número 3 tienen esa dentición pequeña adelante que no pueden mover hacia adelante y hacia atrás y que son muy pequeñitos esos colmillos. Este sí tiene asociado a este sistema de inyección de veneno una glándula verdadera muy desarrollada. En general son de pequeño tamaño, ¿no? Estas generalmente están detrás de los ojos y dependiendo de la especie es más grande o más pequeño. Sin embargo, en general, estas toxinas son muy fuertes, muy potentes, actúan más rápido, tienen pesos moleculares más bajos y actúan muy rápido dentro del organismo. Entonces, para que ella pueda inyectar su veneno, ella también hace como los colúridos de morder y quedarse ahí haciendo que el veneno o la cantidad que ella está decidiendo entre al torrente sanguíneo. Entonces, aquí viene una condición que la gente, bueno, pregunta, ¿la serpiente me mordió o me picó la serpiente? Cuando estamos hablando de lápidos, de colúridos y de boidos, las mordidas sí se dan como el mismo estilo que se hace en la mordida de los perros, ¿no? De un gato que es morder, básicamente, y en las serpientes ellas muerden para poder defenderse, las que tienen las dos glándulas de toxinas, como la 2 y la 3, para inyectar el veneno como tal y garantizar la entrada de ellos. Entonces, ellas muerden. Este veneno de la 3 es un veneno muy potente, muy fuerte, es neurotóxico. Ahorita vamos a ver rápidamente qué significa esto. Y en la cuarta posición entra un veneno mucho más problemático en el trabajo con el accidente por serpientes. Al ser en el 3 los elápidos, un veneno neurotóxico, las secuelas o los efectos locales y sistémicos generalmente son muy bajos o nulos cuando se trabaja el accidente por serpientes y se inyecta el suero antiopídico necesario. En cambio, en la posición número 4 son venenos más complejos que tienen características más de, por ejemplo, a su presa predigerirla. Entonces, esto quiere decir que ese veneno dentro de ese organismo lo que hace es desintegrar tejidos, destruir los tejidos como tal, los vasos sanguíneos, las células, y es un veneno muy potente y elaborado para eso. Entonces, el accidente con el número 4 en nuestro país representa más o menos el 98%, y sé que en la mayoría de los países pasa más o menos lo mismo. 98% es de accidente por todas las víboras de este grupo número 4.
Entonces es una característica muy importante para tener en cuenta. El resto de las otras familias, pues, representan mucho peligro, pero por ejemplo en el caso de los bovidos, los accidentes por este animal que sí podrían ser mortales, se debe más que todo a que pueden haber organismos sumamente grandes que puedan hacernos el daño, pues como lo vemos en las películas, de que nos coja y nos constriña para podernos pues digerir ya muertos como tal. Sin embargo, pues eso solo pasaría, por ejemplo, en Colombia con el Nectes murinus, la anaconda, las boas constrictor de gran tamaño, todo lo que ya se ha introducido como las pitones, pero en realidad, pues el accidente como tal es más por seguramente entrar en contacto con un animal sumamente grande. Las otras, los accidentes accidentales no provocados son muy comunes por su camuflaje, por su conducta, por dónde viven, por dónde se la pasan. Entonces, esto pues es una característica importante. Entonces, esto no quiere decir que nosotros vayamos a incentivarnos a coger a la serpiente y abrirle la boca, por ejemplo, porque al abrir la boca puede ser que tengamos un accidente por el solo hecho de estarla abriendo, y los colmillos son sumamente afilados y entran sumamente bien en la carne. Y por ejemplo, en familias que tienen glándulas de venenos como las corales y los elápidos, así el animal esté muerto, sin su cabeza, decapitado, aplastado por un carro, si uno se llega a inyectar o a chuzar con un colmillo, esas toxinas pueden pasar, y de hecho ha habido accidentes tratados acá en Colombia por algunos laboratorios en donde ha sucedido básicamente eso, ¿no? Que se ponen a tocarlos, el colmillo entra y genera un accidente como tal. Entonces, la iniciativa es saber qué familias y qué características tiene cada familia para saber qué tipo de dentición. Esto puede ayudarnos en algo para el accidente, de pronto ver este tipo de mandíbulas, cuáles son sus dientes, sus colmillos, inyectores, y ver una persona accidentada que ya no vio la serpiente o no la logró capturar o no saben cuál es. Yo pienso que sí, porque generalmente, por ejemplo, en los colúbridos y en los bóvidos, la mordida es muy marcada y van a quedar las hileras de los colmillos de la mandíbula superior y los de la inferior marcados en la piel, en la carne, en donde haya sido mordido. Esto nos puede dar una indicación. Primero, no es una víbora. Ustedes saben que las víboras abren la boca, despliegan los colmillos, inyectan y salen y se retiran. Entonces, la mayor cantidad de marcas que quedan en estos accidentes son básicamente por la marca de los dos colmillos grandes. En los colurios, como les decía, quedan las marcas muy grandes de todos los colmillos. Entonces, eso nos puede encaminar a, bueno, no fue una víbora porque estamos viendo ese patrón de marca como en forma de herradura, tanto arriba como en la mandíbula inferior. Entonces puede ser, pero puede ser que sea un opistoglifo, porque también, como les decía, los opistoglifos muerden, inyectan su toxina, y en ese caso, pues el afán es que de pronto nosotros no vamos a poder identificar dentro de esa mordida o las marcas que quedan, si había uno más grande que otro. Entonces, esto nos lleva a cualquier mordisco, cualquier encuentro que tenga interacción, la mordida sea rápida o lenta, es bueno asistir a un centro de asistencia, del hospitalario, porque ellos pueden evaluar. Generalmente en el accidente por serpiente se debe evaluar mínimo 12 horas un paciente. No es que yo llego 2 horas, 3 horas, estoy bien, no me pasó nada, y me remiten a la casa. No, porque en ese tiempo puede ser que algunos venenos pueden quedar encapsulados o enquistados en ciertos sectores de, digamos, la carne, en unos sectores menos irrigados, pero a través del tiempo ese veneno va a fluir y va a salir y se va a irrigar. Entonces, si no tenemos un tiempo adecuado de observación, nos pueden mandar, como ha pasado, a que la gente pues muera en sus casas o en los lugares en donde pues no se les dio una atención primaria. Entonces, teniendo en cuenta eso, y por ejemplo en la mordida de las corales, que son serpientes que en realidad la mayoría son pequeñas, va a ser muy difícil en las corales, así ellas muerdan, ver las marcas donde entraron los colmillos. Entonces eso es algo complicado. Me preguntan que más o menos cada cuánto recarga una serpiente la glándula de veneno. Idealmente, si hay artículos donde demuestran por ordeño y masajeo de sus glándulas que le sacan la mayor cantidad de veneno, que más o menos a los 14 días, al 14 al 15 días, ya la glándula de veneno se volvió a llenar totalmente.
Si esto fuera en vida libre, esa glándula es casi, es muy difícil que se libere totalmente y quede totalmente seca. Esta serpiente se ha visto que en experimentos, ellas cuando son atacadas por algo que no es su presa, muchas veces dan mordidas secas, avisando de que no tienen, pues, que se alejen porque pues, son venenosas y no inyectan el veneno. En otras ocasiones inyectan 1, 2, 3 veces, algunas especies como la Lachesis muta puede hacer eso. Entonces inyectar, inyectar, inyectar y van liberando todo el contenido de su glándula, pero en realidad siempre van a quedar diluciones. Entonces, ¿eso cómo se sabe? Cuando uno ordeña algunas serpientes, uno debe darles un tiempo pues, para que regeneren la glándula y tenerlo óptimo, pero si uno lo hace al 2 o a los 3 días, vuelve y saca unas buenas cantidades de veneno y así se la puede pasar esa serpiente. Llega el momento en donde disminuyen y seguramente es menos potente por la cantidad de toxinas que pues ya se han liberado primariamente. Entonces, eso pues es algo interesante de ver. Y para nuestro país, por ejemplo, y gran parte de los países de aquí de Latinoamérica, estos traglifos pues se pueden representar en todos este tipo de culebras como las que están viendo en la fotografía, que son cavadoras netamente, siempre están debajo de la tierra, de la vegetación, en el fondo, debajo de cortezas, debajo de piedras. Por ejemplo, las familias Tiflópide y Leptotiflópide, todas ellas tienen una dentición aglifa. También pasa con algunas falsas corales, y esta es la única especie de esta familia, que es la familia Nilide, que es una falsa coral, que aunque tiene pues, un tamaño considerable, pueden encontrarse individuos más o menos grandes, pueden abrir la boca y tienen sus colmillos, pero ellos generalmente no los van a utilizar y son animales muy inofensivos, sin embargo pueden generar un mordisco como tal. Como hablábamos, pues colúbridos y bóvidos tienen este tipo de característica, entonces conociendo un poquito más nos podemos despreocupar también un poco de accidentes. Lo que puede pasar con los bóvidos, como les decía, son pues la muerte por otro tipo de situaciones, aparte de que estos animales, ustedes saben, entonces al entrar en la boca y uno tenga un accidente de mordida por el animal y pueda tener consecuencias de infecciones bastante graves que requieren aplicación de antibióticos para salir adelante, porque pueden ser infecciones muy graves y muy invasivas. Como les comentaba ayer, viéndole la boca uno puede más o menos intuir si está bien, no quiere decir que no tenga microorganismos, pero esta por lo menos es una boca más limpia y donde no hay procesos de infección marcados, como si fuera una boca roja, llena de venas, más oscura, como coagulitos en todas las membranas. Esta es una boca más limpia, por ejemplo. Dice Santiago que cuál de los 4 tipos de serpientes o las familias que representaba ahí se debe hacer torniquete y en cuál, pues, o si es recomendado o no. El torniquete, como vamos a ver ahorita en otras diapositivas, lo que hace es mantener el veneno en un sector especializado, en un sector determinado. Si a mí me mordió en el brazo, en la mano aquí, y yo coloco el torniquete aquí, en teoría, pues todo el veneno debería quedar en este sector, en esta parte de acá, porque el torniquete está impidiendo el paso de este hacia el resto del cuerpo. Sin embargo, también lo que está haciendo es que evita la oxigenación y el paso natural de la sangre, ¿cierto? Entonces ahí viene un problema bastante grave que ahorita, más adelantico, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar qué se piensa del torniquete. Bueno, entonces ya lo decimos. Entonces los métodos para capturarla si es necesario, pues los riesgos nunca son suficientes. Uno puede aumentar, digamos, en equipamiento, las polainas. En esta, por ejemplo, no tengo las polainas. Estoy manejando un bóvido y tengo un bastón bastante largo que puedo manejar bien. Tengo un sistema de contención que puede ser efectivo o no dependiendo de la especie, pero todas estas herramientas nos ayudan a manejar bien a estos animalitos. Los colúbridos, pues son animales sumamente interesantes porque es un taxón que tiene muchísimas especies en donde están mezclados muchas especies que tratan de evitar ser depredadas y por eso aparecen muchas falsas corales y muchas falsas maparás. Y esto lo que trata de hacer es pues evitar la depredación como tal.
Entonces aquí hay una gran cantidad de especies donde hay opistoglifos y aglifos y serpientes que pueden ser opistoglifas con unos venenos suaves, con unos venenos bastante fuertes. Me hacen una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de limpiar los restos de veneno de los utensilios que utilizamos para ordeñar? Pues nosotros lo que hemos utilizado generalmente para limpiar, por ejemplo, los vasos que quedan después de que nosotros le quitamos hasta las últimas goticas de veneno que quedan a veces puestas, lo que hacemos es hipoclorito de sodio, bastante agua y el sistema de refregar bastante, pero en realidad es una muy buena pregunta con respecto a si ahí todo lo que era del veneno se fue o no. Entonces, es una muy buena pregunta para tenerla en cuenta, aunque nosotros hemos hecho así, ¿no? Y uno generalmente no desperdicia nada del veneno, pueden quedar trazas por ahí que uno no puede, si no se lavan bien, pues puede ser algo peligroso posteriormente. Entonces, dentro de estos colúbridos, pues vemos una gran cantidad de animales muy interesantes que son muy representativos de las regiones de aquí de nuestro país, como la lore, la Leptophis de Tula, la Clelia cleria, una serpiente interesantísima porque ella es la depredadora natural de muchas especies de tallas X, de bipéridos, entonces se las come. Algunos opistoglifos como las Leptodeiras annulatas o septentrionalis, que han reportado casos de accidentes siendo opistoglifa de personas que llegan a unos estados muy críticos de salud con respecto al envenenamiento por este animal. Algunas otras, como ya les comentaba, la Oxybelis aeneus, la Imantodes centro, también es una serpiente que es muy linda, pero la confunden mucho con tallas X reales porque tiene pupila vertical, cabeza en forma de candado de diamante y tiene como una serie de X en el cuerpo que hace simular y la gente la confunde con tallas X. Cuando un colúbrido, como les decía, tiende a morder, lo primero que las personas hacen es quitarse al animal de encima rápidamente, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con esta de Inverchón en el zoológico de Cali, en donde pues lo mordió. Parte de la reacción de uno es quitar la mano y la misma serpiente también de tratar de zafarse para huir. Entonces, un tip que se puede tener en cuenta cuando una serpiente de estas, que no es opistoglifa y que, o puede serlo, pero que no nos va a generar un daño fuerte o un boido, es no jalar al animal. Entonces este es el animal y ella está tratando con sus colmillos de sostener eso, que son pues, como colmillos mirando hacia atrás, ¿no? Una de las formas que se puede hacer y que es muy efectiva para quitarse un animal de estos sin hacerse más daño a uno ni al animal es empujarlo hacia adelante, para que él abra la boca y se sienta como ahogado y simplemente él suelta el mordisco y en ese momento es muy fácil de retirar. ¿Qué pasa con esto? Ahorita el sistema, por ejemplo, que tiene este señor que hacer, o lo que debe hacer él es irse a un centro asistencial, tratar las heridas, los cortes, que son cortes como si fueran de cuchillo, porque esos dientes son muy afilados, seguramente hacer sutura y tratar con antibióticos. Igual le tocaba los antibióticos, pero en realidad si estas cortadas no hubieran sido tan profundas, pues hubiera sido algo más sencillo de hacer. Y en Colombia, especies como esta, la Xenodon rhabdocephalus o severus, son serpientes muy agresivas que, como ustedes pueden ver, tienen unos colmillos sumamente grandes que pueden penetrar bastante y de los cuales pues, los accidentes son sumamente graves y duran las personas mucho tiempo en observación médica y en tratamiento médico para salir del envenenamiento. Entonces, esto más o menos puede presentarse, depende de la reacción del cuerpo, de su consistencia, de su contextura, de su contextura, puede soportar más fácil o no un accidente por este tipo de serpientes. Así más o menos se presenta siempre. Muchas personas manifiestan un dolor fuerte, algunas otras no, más las incomodidades, por ejemplo, de tener esa inflamación tan marcada, que en el momento en que eso pueda llegar a ser mucho más elevado, pues toca hacer un tratamiento extra para poder tratar de bajar la inflamación. Entonces, sin embargo, pues como vemos, en nuestro país el 83% de las serpientes son no venenosas, que no representan un riesgo real para nosotros como seres humanos, si no estamos cerca, y el 17% son las que sí.
Sin embargo, pues estas serpientes, sean venenosas y no venenosas, están siendo aniquiladas constantemente por varios factores. Acá el doctor Lynch del Instituto de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional, él hizo un estudio en donde trata de ver cuánta cantidad de serpientes y por qué factores son muertas. Entonces, hay varios factores como la recolección biológica, que es un porcentaje sumamente mínimo, muertes en carreteras, que también es un porcentaje bastante bajo, todo el comercio ilegal, que para nuestro país en realidad es, por lo cuantificado, que se tiene cuantificado, es muy bajo, pero hay factores como la destrucción del hábitat, la apertura de las fronteras para agricultura, todo esto es un porcentaje grandísimo de pérdida de especies. Pero la que más tiene incidencia en realidad es la mano humana del campesino, de la persona que vive en el campo, de todas las personas que están allí, que las matan. Entonces él calcula que esto, más o menos al año, se pierden 8 millones de individuos de diferentes especies de serpientes. Claro que la mayor cantidad de ellas son víboras, vipéridos, que pues tienen una repercusión muy grande en lo que estábamos hablando y comentando así rápidamente ayer de las plagas. Pero todo lo matan, entonces es un número gigantesco y pues tenemos el privilegio de contar todavía con ellas como depredadores de todas estas plagas que tenemos nosotros. Entonces, para empezar, vamos a ver rápidamente lo de las corales, que es importante que lo tengan en cuenta. Hablábamos, son proteroglifos, esta condición con los dientes adelante, son proteroglifos, dientes pequeños, con un veneno neurotóxico sumamente fuerte. La mayoría de las especies en nuestro país y en muchos países cerca a Colombia tienen anillos de diferentes colores, sin embargo no todas las tienen, y por ejemplo en esta parte de arriba vemos una Leptomicrurus, en donde los patrones de coloración ya cambian totalmente, no vemos anillos rojos, amarillos, blancos y negros, sino vemos un patrón de coloración muy seguido. Como en la Micrurus bipartitus, que es la que está a mano izquierda, y esta que creo que es Noemi, que tiene solamente un patrón de coloración negro con rojo, un anaranjado, un amarillo. Entonces, estas características pues son difíciles de tener y decir, bueno, es que solo las que tienen anillos son corales. No, hay que tener en cuenta que en nuestro país la diversidad es bastante alta. ¿Cómo reconocerlas? Esto sí lo podemos tener en cuenta. A mí nos llegan bastantes fotos de animales que le han tomado. Perdón, ¿me estoy preguntando algo? Es que estamos escuchando una conversación. Entonces, en las corales y falsas corales, una forma de identificarla que puede ser muy buena es el tamaño del ojo. Cuando uno nos llega a las fotografías de las corales o de los animales que matan o que tienen vivos, una de las primeras cosas que uno mira es el tamaño del ojo. Resulta que las falsas corales siempre cazan por encima de la vegetación, son rastreras, no cavan como las corales verdaderas. Entonces el hecho de no tener la necesidad de meterse dentro de la tierra y vivir allí hace que su visión sea mucho más importante para ella para cazar. Entonces las falsas corales tienen esa característica, un ojo mucho más grande. Y bueno, uno dice, eso es como relativo, que es grande y que es pequeño. Si uno pudiera tomar más acercamiento en la foto, vería que el ojo en las falsas corales es mucho más grande que la escama que viene justo debajo de su ojo. Entonces, si ustedes ven esta fotico de acá, se ve que pues el tamaño del ojo es muy grande, y aquí viene una escama que se ve grande, pero pues también viene la parte de la mandíbula inferior, pero esa escama supralabial justo debajo del ojo es más pequeña. Ahora, si lo viéramos en las corales, una serpiente que tiene que cavar y entrar y depender más de su olfato, la visión no es tan importante, entonces tiene un ojo sumamente pequeñito, y como ven ahí, el ojo es mucho más pequeño que la escama supralabial que viene debajo de él. Esto pues requiere un poquito de acercamiento, de pronto la cámara que sea buena, tratar de manipular cuando vemos el cadáver y mirar a ver si tiene el ojo así o así. No hay que abrir la boca, porque una condición que sí podría decir de una vez es una coral o una falsa coral es la dentición proteroglifa. Pero podemos meter la mano y accidentalmente nos chuzamos. Si tenemos pinzas se puede hacer de una manera bastante segura. Y en general
otros patrones de coloración si nos pueden identificar si es falso coral. En Colombia hay un número importante de serpientes y los encuentros generalmente se dan con de estos de anillos. Entonces, como les decía anteriormente, entre los rojos, si hay impar número de anillos negros, es una coral verdadera, y si hay número par de anillos negros entre los rojos, es una falsa coral. Entonces, acá lo que les mostraba, el tamaño del ojo con respecto a la escama supralabial, y otra característica, pues que a simple vista en realidad es bastante difícil de lograr, es que entre el ojo y la narina solamente tienen dos escamas. Normalmente aquí habría la tercera, que es una escama loreal. Esa se pierde en los elápidos de aquí y solamente tienen estas dos escamas. Entonces, pero vamos a lo mismo, tenemos que acercarnos al animal para saber si sí o si no. Entonces, en general, vuelvo y repito, los colores llamativos, las bandas, son sinónimo de que son serpientes venenosas y peligrosas. Aquí, pues en Colombia podemos encontrar algunas bibliografías en donde nos muestran todos los patrones de coloración para las serpientes que ya están descritas y a través de eso podemos identificar qué especie es. Eso es algo muy bueno para la gente que está interesada en ese tema. Las actitudes de ellos, como les comentaba, pues es esta más o menos, y en Colombia hay un mito muy grande, y es que este tipo de serpientes pican tanto por la cabeza o muerden, inyectan su veneno tanto por la cabeza como por la cola. Las corales en general, y eso se ha visto en muchas especies, es que cuando se sienten que están depredadas, cuando se sienten que están atacadas, ellas lo que hacen generalmente es hacer una serie de círculos, como se ven ahí, debajo de la hojarasca y sacar la punta de la cola. Por lo menos en Micrurus nipartitus, la cola y la cabeza son muy parecidas. Entonces saca la cola y empieza a moverla. En ese momento, pues, lo que puede pasar es que el depredador va por la cabeza, que es la cola en realidad, y la cabeza sale y se defiende. Con los campesinos y la gente que la ha cogido mal, piensan que cogen a la serpiente de la cabeza, cogiéndolo de la cola, y llega la serpiente y pues se devuelve y tiene una mordida como tal. Entonces, esos son los primeros pasos que hace este tipo de animales: defensivo, ocultarse, engañar. Si ya no puede, trata de huir e irse rápidamente, pero en general manipular estos animales es muy sencillo si uno tiene una pinza larga, un bastón delgado pequeño, una bolsa de tela, y ahí colocarlas, porque son animales que no nos van a atacar en realidad. Pero sí, su importancia también es muy grande. Estos animalitos son depredadores constantes, son ofidiófagos y comen también muchas especies de serpientes cuando son juveniles y otra cantidad de animales. Entonces, para nuestro país, las corales se pueden más o menos... perdón, voy a responder aquí una pregunta. Sí, claro, no estamos diciendo, dicen aquí que hay algunas otras especies que implementan esas tácticas de comportamiento para eludir, para distraer, para poder hacer su vida normal en el momento en que se encuentra con un depredador, por ejemplo, una persona. Hay muchas especies que también tienen ese tipo de comportamientos y que es compartido. Por eso no estamos diciendo que con eso usted va a saber si es una coral, es un indicio. Si usted quiere saber que es una coral, entonces tiene que mirar otras características, por ejemplo, lo del ojo, las escamas, la loreal, la dentición como tal. Por eso con este grupo es tan peligroso, porque muchas especies imitan. Hay muchísimas atractus que, si ustedes las ven, son más o menos el mismo tamaño, más o menos la misma conformación, son cavadoras, tienen ojos pequeños, una distribución más o menos parecida, pero no son corales verdaderas. Pero pues en qué momento saber si es verdadera o no. Entonces sí hay que tener en cuenta unas clásicas y otras que sí uno dice, esto parece más bien una coral, y ya uno identificando cosas puede saber si sí es o no es. El audio entonces parece que está como mal, perdón. Qué pena, debe ser la conexión por acá, que es como bastante decaída en aquí donde estoy. Dentro de este grupo en Colombia tenemos desde 0 hasta 2.300 metros más o menos, puede elevarse un poco, más o menos 32, 33 especies de corales, tal vez seguramente ya son más.
pero hay una que se estaba asociando muchísimo a las corales, a los telápidos, que es esta serpiente, la Pelamis platurus. Es una serpiente que vive netamente en el mar, es pulmonar evidentemente, pero vive todo el tiempo dentro del mar, y de ahí tiene sus características de comportamiento de la toxina como tal. Es una toxina sumamente fuerte, precisamente porque el cazar en el agua es muy diferente a cazar. Entonces, para, por ejemplo, las serpientes de mar, que es la Pelamis platura, se ha reportado más o menos, y este es el promedio que hay, más o menos cada 20 años un accidentado. No quiere decir que no pueda pasar antes, pero más o menos lo que se ve que hay un accidentado es cada 20 o 25 años. No hay cura, evidentemente, y las personas se les hace muy fácil manipularla porque es muy dócil, pero no hay cura. Entonces, no hay extracciones de veneno de estos animales, no hay preparación de sueros antiofídicos. Entonces, en general, el accidente por este animal es muy, causa la muerte casi inevitablemente. Lo que no pasa con las corales. Las corales tienen afortunadamente en el país productores de suero antiofídico solo para corales, se llaman telápido o anticoral. Entonces, creo que lo está produciendo Laboratorios Probiol, un laboratorio que se llama Bioclon, que viene de México aquí, y seguramente el Instituto Nacional de Salud debe estar trabajando en eso o ya lo sacó, pero hay varios productores. El accidente pues está cubierto en este sentido. Como les comentaba, el accidente por corales es un veneno, es un accidente causado por un veneno neurotóxico, y que en general lo que hace es interrumpir el paso de los mensajeros bioquímicos de la neurona a la placa motora, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver a mano izquierda, lo que está haciendo esta fibra nerviosa es mandarle a la placa motora unas sustancias que se llaman acetilcolinas, que le dicen a ella, cuando la recibe la placa motora, que debe moverse y debe contraerse. Cuando estas sustancias no logran entrar o no logran salir, pero igual no logran entrar al receptor de la placa motora, se genera parálisis. Entonces, estas parálisis, dependiendo de en dónde sea la inyección del veneno y cuánta cantidad, puede generar la parálisis total en mayor o en menor posible. Si es, por ejemplo, en carne, en un músculo, esta parálisis es progresiva, va a dar hasta sus últimas consecuencias si no se trata, pero dura mucho tiempo. En cambio, si es en una vena o en un capilar, que son sumamente raros, pero sí han pasado esos casos, es cuestión de 4 o 5 minutos que la persona cae, no tiene respiración artificial, pues va a tener pues la asfixia como tal y va a morir de ello. Entonces, es un veneno que actúa sumamente rápido, pero también al colocar el suero antiofídico, se sale muy rápido el envenenamiento también. Entonces, para esto, en el laboratorio donde estamos trabajando, pues ellos han generado unos protocolos muy sencillos, como les decía, para personas como tal vez la mayoría de nosotros que somos básicamente biólogos, entusiastas, hay pocos médicos, pocos personas capacitadas en el sector salud. Los primeros auxilios para esto es, en realidad, para cualquier accidente, retirar cualquier prenda objetada, apretada que tengamos, pulseras que aprieten, anillos que aprieten, botas, todo esto, porque pues en realidad no sabemos si es un veneno de coral o de bicterido, como lo vamos a ver. Si es de coral, no se producen inflamaciones, no se producen hemorragias y es casi ausente el dolor. Entonces, aquí pues no vamos a necesitar tanto la retirada de las prendas como tal, porque no se va a inflamar y no va a generarse un torniquete, pero pues sí debemos tener, por ejemplo, condiciones como limpiar la herida, esto es con agua y jabón o con yodo, con isodine, movilizar el miembro afectado, y si se sospecha que es de una coral o de un animal con colores, pues hay que llevarse a un centro de salud artificial. En una persona totalmente paralizada puede ella seguir adelante un tiempo hasta que el suero antiofídico sea inyectado para salir de ese envenenamiento. Pueden tener problemas después, con un cuerpo extraño tanto tiempo en los pulmones, infecciones pueden darse, pero en general la vida se salvó de la parálisis.
serpiente por el accidente por serpiente. Entonces, ¿cómo terminamos en una coral con un veneno neurotóxico que no genera sangrado, que no genera destrucción del tejido y de todo el tejido interno y no genera inflamación? Una de las formas para determinarlo es con algunas evidencias. Mucha gente le dice, tiene que buscar el huequito de los colmillos, pero como les había dicho, los colmillos son sumamente pequeños y las marcas van a ser poco evidentes. Entonces, ahí es muy difícil. No tiene dolor, entonces puede ser, ni inflamación, puede ser que la serpiente no le inyectó veneno, una mordida seca, o puede ser un veneno neurotóxico en el que no genera eso. Entonces, en el caso de coral o de sospecha de coral, pues lo más importante es trasladar rápidamente y conseguir el suero antiofídico para la intervención como tal, porque no ahí están esos síntomas que vamos a ver, por ejemplo, ahora en los vipéridos como tal. Este es el caso de un niño que fue mordido en la mano por una rabo de ají, una Micrurus bipartitus aquí en la zona del Valle del Cauca. ¿Y qué pasó? La serpiente entró a la casa, como suele suceder acá en Colombia bastante, una serpiente llamativa como una Tractus de estas que vemos aquí las sabaneras en Bogotá, las podemos levantar, los niños la levantan, son muy llamativas. Estos animalitos en realidad son poco agresivos si los comparamos evidentemente con los vipéridos, pues son casi nula agresión, pero el animalito ya se sintió en algún momento agredido, apretado, caliente, de alguna manera que no le gustó y mordió al niño. Ella se quedó pegada, ¿no? Entonces el niño lo que hizo fue irse con la serpiente hasta donde el papá y decirle, mire lo que pasó. Entonces lo que el papá hizo fue arrancar a la serpiente de ahí, de la mano, y por eso se genera ese tipo de cortada que ustedes ven ahí, que es como una lineecita roja. Pero en general, esas evidencias de dónde fue la mordida es muy poco visible en realidad. Y el sangrado y toda esta parte es muy, muy poca. Sin embargo, si el veneno entró ya dentro del cuerpo y empieza a irrigarse, por ejemplo, vía muscular, dentro del músculo fue la inyección del veneno, hay ciertos síntomas que empiezan a presentarse más rápido. Por ejemplo, las zonas que son más irrigadas empiezan a presentar problemas de parálisis. Como ustedes ven ahí el señor en la cara, el señor ya es difícil que él pueda abrir sus ojos, pueda hablar, pueda empezar a mover la boca, a gesticular, se vuelve lento, todo eso se vuelve muy lento. Las puntas de los dedos de las manos empiezan a hacer como cosquilleos, lo mismo en la parte de los pies, y progresivamente todo eso va llegando hasta la parte más importante de nuestro organismo, que es el tronco, en donde si ese veneno no es neutralizado rápidamente, puede afectar pulmones y corazón. Entonces la parálisis de estos es evidente y la muerte pues es una muerte por no poder recibir oxígeno, por no poder llevar la sangre, por no hacer todo ese tipo de procesos que hacen normalmente estos músculos vitales para nosotros. ¿Qué se puede hacer? Como les decía, llegar a un centro donde pongan un respirador artificial y mantener a la persona. Sigue con esos síntomas, sigue con vida y está dándole tiempo para guardar por el suero antiofídico. Entonces, en el caso del niño anterior, como les decía, mordido por esa serpiente, a las 6 horas el niño ya no podía hablar y ya no se podía mover y ya estaba, como lo ven, a mano derecha totalmente quieto, no podía gritar, solo tenía la boquita abierta. A ese le colocaron 6 ampolletas o 6 dosis de suero antiofídico anticoral y muy rápidamente el veneno fue neutralizado y así como lo ven, el niño sale a las 12 horas de todos los problemas de parálisis. Entonces, ahí venían una pregunta en algún momento acerca de qué veneno podría ponerse en un torniquete. Si nosotros estamos hablando en el caso de un veneno neurotóxico que no genera inflamación, podría pensarse que sirve. Pero ¿cómo manejamos un torniquete? Porque ahorita les voy a mostrar el caso de un niño que le pusieron torniquete, le salvaron la vida, pero él perdió el brazo. Entonces, es bueno cómo se maneja, eso debe tener unos tiempos. Si yo abro el tiempo para que el torniquete se afloje, seguramente el veneno va a pasar. Entonces, ahí hay que pensarlo. Las vendas compresivas y, por ejemplo, el hielo, que es vasoconstrictor, sí puede ayudar que ese veneno neurotóxico permanezca mucho más en un espacio y no se irrigue, por ejemplo, a la zona central en donde podría tener mayor efecto y mayor consecuencia. En el caso de venenos neurotóxicos. Ahorita vamos a ver por qué no se puede hacer en un veneno como el de las víboras. Entonces,
Estos casos de estos señores pues lograron y permitieron documentar que era necesario extraer muestras de veneno de muchas partes de nuestro país para poder tener un amplio rango de neutralización. Porque en general la serpiente que más se ve aquí en nuestro país, más interacción hay con el ser humano es la Micrurus bipartitus, la rabo de aquí, pero hay muchas otras que no se tenían en cuenta. Entonces el laboratorio Proveo lo que hacía era tratar de buscar las muestras, conseguirlas, para inoculárselas al caballo en las dosis necesarias según sus tablas y así hacer un suero antiofídico anticoral mucho más amplio, ¿no? Que es algo sumamente importante. ¿Qué cosas pueden pasar en el caso, digamos, de un accidente? Que haya malinformación de parte de los médicos en donde no saben distinguir si lo que tiene fue un accidentado por un elápido o por un vipérido, que es muy diferente, ustedes ya vieron. Esos niños mordidos por un elápido tienen y terminaron básicamente en parálisis, que es lo que sucede con este grupo. Esta niña, teniendo mordida de una Micrurus bipartitus, se llevó al primer hospital y como le dijeron al médico que era un accidentado por serpiente y él tenía en su botiquín, en su stock, 6 dosis de suero antiofídico, pero antivipérido, sin tener en cuenta que era un elápido, se las colocó. Ella siguió en parálisis bastante tiempo, o sea, el suero no funcionó, el suero no está funcionando, y la mamá muy inteligentemente la sacó del hospital y se la llevó para otro sitio, en donde el médico analizó que lo que ella tenía era parálisis, o sea, que seguramente era un veneno neurotóxico, y no como pensaban los anteriores, que era un veneno de una víbora, y para él seguramente víboras o serpientes eran todas las tallas X. Lograron conseguir el suero anticoral y se lo colocaron, y afortunadamente la niña, dos cosas, salió del accidente como tal y no tuvo una reacción alérgica a la segunda postura de suero antiofídico, que para nuestro país, en Colombia, nuestros sueros en general producidos acá son de una generación anterior a los que están haciendo, por ejemplo, en México, en donde son favoterápicos y donde se supone que ya reacciones alérgicas o adversas puedan presentarse en el cuerpo humano. Nosotros todavía, en muchos de ellos, estamos todavía en estas generaciones anteriores en donde se hacen unos sistemas de purificación y de manejo del veneno, pero no se les ha logrado recortar esa parte y pueden potencialmente generar choque anafiláctico en el caso de que no se ha manejado bien. Esta niña corrió con mucha suerte y no tuvo el accidente, no tuvo una reacción adversa a la segunda postura. Hay muchas personas que después de la primera o la segunda colocada de sueros antiofídicos, con estos de generaciones antiguas, manifiestan que pueden, por ejemplo, acercarse a un caballo, a unos, ¿cómo se llaman? Unos establos, a potreros donde estos animales, porque empiezan a tener procesos de alergia. Eso es parte de lo que pasa también con estos sueros de primeras generaciones. Esta niña mantenía tanto tiempo paralizada, el único defecto que tuvo el manejo de enfermería es que una persona paralizada tiene que movérsele los brazos, las piernitas, la posición, levantarlo, pararlo, pero esta niña la dejaron siempre con la cabecita acostada y hizo una úlcera de presión. Afortunadamente fue solo eso, pero salió del envenenamiento. Entonces, este proceso con venenos de corales es muy interesante, se está estudiando en muchas partes. Por ejemplo, en el Congreso de México se vio, en Aguascalientes se vio que la gente está muy interesada en la identificación y en la identificación de los componentes, tanto principales como secundarios o de más peso o menos peso, de estos tipos de animales. No solamente por el hecho de salir del accidente, como vimos ahorita, sino también de proponer nuevas opciones de medicamentos que puedan servir para una u otras cosas. Entonces, en esto es algo pues muy interesante. Con respecto al accidente por serpientes de la familia Viperides, que son solenoglifas, que tienen estos colmillos grandes que pueden abrir, que hacen así, entran a la carne o a donde estén atacando y salen rápidamente. Esto se llama, y está comparado en algunos lugares como la picadura de una avispa, de una hormiga, en donde entra adentro. Y se puede pensar que no está mal dicho decir que me picó una talla X, porque en realidad una talla X nunca lo va a morder a uno. Como digamos las corales, los boidos y los colúvidos, puede ser un piquete, ¿cierto? Entonces, dentro de este grupo hay
para nuestro país en México, por ejemplo, la cantidad de serpientes del género Crótalos es impresionante, es muy interesante, en donde se ven muchas variaciones tanto de tamaño, forma, hábitat, componentes de venenos. Pero aquí en nuestro país, en Colombia, pues tenemos esta Crotalus durissus. Es una serpiente que puede tener unos tamaños bastante considerables, 1,40 m, hemos visto por ahí, unos pesos también bastante grandes. Y una característica de esta serpiente en nuestro país, al menos que se ve muy marcada, que no es para identificación evidentemente, es que tienen cabezas muy pequeñas respecto al tamaño de sus cuerpos. Entonces, las proporciones, si uno ve, digamos, las tallas X, Bothrops asper, Bothrops ellos, generalmente la cabeza rima un poco más con este animal. ¿Qué se ha pensado y qué se ha analizado con respecto a esto? Que las toxinas que tienen las crótalos son muy potentes, son muy fuertes, tienen como una combinación entre neurotoxicidad y miotoxicidad, en donde genera parálisis, pero también hace destrucción de los tejidos, genera afectaciones en los procesos de coagulación, puede generar necrosis. Entonces, este veneno se ha clasificado como uno de los más potentes que hay por esa combinación que se tiene. Sin embargo, no es que sea la más peligrosa, también está, por ejemplo, la laquesis. La laquesis es la serpiente latinoamericana venenosa de la familia Viperidae más grande que hay, puede alcanzar 4 metros. Tal vez los colmillos son superados por la vitis gabónica, que tiene colmillos de hasta 5 centímetros, pero en adultos muy grandes de la laquesis pueden encontrarse colmillos muy grandes. De hecho, hay accidentes como famosos en varias partes. Ahorita el que les voy a comentar es una referencia muy antigua, muy vieja, pero también escuché actualmente en el Congreso un accidente muy parecido, y es que, por ejemplo, pues un campesino, un indígena, perdón, caminando por la zona se encontró con este animal, un animal sumamente grande, parece que de más de 3,5 m. Él no se dio cuenta y la serpiente, como ya estaba tan cerca, tiró a picarlo, y lo que hizo la serpiente fue llegarle a la pantorrilla abajo de los gemelos, pero como la serpiente tenía los colmillos tan grandes, lo que hizo fue atravesar, los colmillos salieron de la carne a través de la pierna y botaron la mayor cantidad de veneno por fuera. Cuando ella sacó los colmillos, evidentemente envenenó también en esa zona, y la persona quedó envenenada. El accidente es tan fuerte con este grupo, primero porque hay componentes que todavía, o secciones de este tipo de venenos, que no se han estudiado muy bien. Y fuera de esto, son animales que tienen glándulas masivas muy grandes, en donde la cantidad inoculada puede ser gigante. Una pregunta. Bueno, nos pregunta Juan, si estamos en una zona, por ejemplo, muy alejada y no tengo la forma de llegar rápidamente a un centro asistencial, y y si él porta el suero antiofídico, perdóneme, no, a ver, y estoy en una zona muy alejada, ¿puedo llevar conmigo un suero antiofídico? Sí. En Colombia, por ejemplo, son de venta libre, son un poco costosos los sueros antiofídicos, pero se pueden portar, no es un uso restringido. De hecho, están en el sistema obligatorio de salud. Deberíamos pensar que en los centros de salud hay sueros antiofídicos, pero que si tú los quieres comprar, los puedes llevar. Sí existen diferentes tipos de sueros antiofídicos. Por ejemplo, en el caso de viperidos, el Instituto Nacional de Salud acá en Colombia genera un suero líquido que tiene un nivel de neutralización muy alto, pero pienso que es un inconveniente, por ejemplo, el hecho de ser líquido, porque necesita una cadena de frío para poder desplazarlo de un lado a otro. Existen los liofilizados también, y existen también producción de monovalentes especiales para Bothrops asper, por ejemplo, pero se ha dado uno cuenta, y eso se ve en todas las partes en donde uno va a este tipo de charlas y de conferencias, que por la variación geográfica, por muchas características, es muy difícil, primero, que sea el accidente justo con esa serpiente,
otros aspectos. Puede ser una portidio, puede ser la laquesis, puede ser crótalo. Entonces, seguramente neutralizan un gran número de porciones de la toxina que tiene, pero no va a ser tan específica como si tuviéramos incluido en el suero antiofídico en ese stock el veneno de toda la mayoría de las especies. Entonces los monovalentes tienen su pro y su contra, porque pues en realidad con estos países tan diversos en los que estamos, podemos tener accidente por cualquier otro tipo de serpiente. Y puede que ese tratamiento se demore mucho más tiempo porque no es específico para ese tipo de serpiente. Cuando se mezclan todos, funcionan muy bien. Entonces esta Laquesis muta, si ustedes la ven, es una serpiente muy bonita, muy grande. Busquen fotos, es impresionante este animal. Aquí, perdón, ya. Dentro de nuestro país, pues tenemos una diversidad muy grande y existen otros géneros de otras especies que van desde pequeño tamaño, por ejemplo, como las Portidium, que pueden llegar 50, 55, 60 máximo, pero son serpientes consideradas pequeñas. Serpientes que no todas, en la mayoría de estas son terrestres, están sobre el suelo casi siempre, pero por ejemplo la Botrytis schlegeli, la víbora de tierra frío o víbora de pestañas, tiene la condición y le gusta estar en las zonas de arbustivas, en los cafetales se encuentra mucho, por ejemplo, en nuestro país, y el peligro de este animal es que está muy cerca a la cara y al tronco, entonces puede ser un accidente mucho más grave por su hábito, ¿no? Por donde les gusta estar. En general, este tipo de serpientes, vamos a pasarla, si pasa, se pueden identificar por algunas características. En general, vamos a tener en cuenta que hay dos características que pueden servir inmediatamente para decir si es un bipérido o no. Hay falsas mapanás, hay mapanás verdaderas o falsas tallas X y verdaderas tallas X. ¿Qué imitan generalmente las falsas tallas X? Patrones de coloración, formas del cuerpo, posturas del cuerpo, aplastarse ventralmente para verse más gorda, más ancha, con una cola cortica. Son cosas que imitan muchísimo. Sin embargo, eso no es una forma para identificarlo. Tampoco como el hecho de saber, mire, la forma de cabeza de candado de diamante es de una talla X. Si ustedes comparan la cabeza de una talla X y de algunos bovidos, son muy parecidos. Tienen pupila vertical. La pupila vertical tampoco es una causa para decir es una víbora como tal. Y sí existen dos cosas. Primero, los colmillos, pero entonces nos requiere una manipulación para poder saber si es o no solenoglifa y ver los colmillos. Y la otra característica importantísima es la presencia de una foseta termorreceptora, una foseta loreal, que por eso en algunas partes de nuestro país le dicen cuatro narices, dos a cada lado, entonces piensan que son todas narices. Es el nombre vulgar que se le tiene acá. La presencia de la foseta termorreceptora es una característica clave y fundamental para identificarlo. No quiere decir que otros animales, por ejemplo los bovidos, tienen fosetas termorreceptoras, pero no como esta, que es una entre el ojo y la narina. La foseta termorreceptora de los bovidos generalmente pueden estar más marcadas o menos marcadas, pero están en los labios superiores entre las escamas supralabiales y también partes de las de abajo, pero en general más de las de arriba, y presentan esa línea y son fosetas termorreceptoras. Entonces, pistas que sí nos ayudan a determinar si es, bueno, una pupila vertical. Ahí en esa que se ve, pues se alcanza o no a ver la foseta termorreceptora, si uno ya tiene un poquito entrenado el ojo, pues se puede observar. Y otra característica es las escamas con quilla, aunque recordemos que hay colúbridos inofensivos que tienen quillas en su cuerpo, en algunas ocasiones todo el cuerpo y en otras ocasiones no en todo el cuerpo, pero son pistas importantes, pero en realidad la identificación es, como les dije, las primeras dos cosas que les comentaba. Este tipo de veneno, pues es el veneno más trascendental en el accidente por serpientes en nuestro país y en la mayoría de los países, porque es un veneno primero que se inyecta muy profundamente, en buenas cantidades y en general tiene unos efectos digestivos muy marcados, básicamente por la presencia de muchas enzimas, de fosfolipasas, que hacen que todo ese proceso degradativo
corra en una mayor proporción, dependiendo de muchas cosas, igual que a las otras características que les voy a decir. Puede ser que sea un juvenil, puede que sea un adulto, dependiendo de la región. Bueno, muchas cosas pueden afectar la composición del veneno, pero en general se dan esas. Degradación del tejido, se afectan marcadamente la cadena de la coagulación y se presentan en la mayoría de los accidentes con envenenamiento, sangrado. Se entró, por ejemplo, el colmillo. Y también se presentan procesos de necrosis en la mayoría de los accidentes. Esta necrosis también depende mucho de la especie, del estado juvenil y muchas veces de la cantidad de tiempo que se lleva sin la aplicación del suero antiofídico. Entonces, este veneno en general, ¿qué es lo que hace? Primero genera ataque a todo el sistema linfático, a la irrigación, al sistema circulatorio, a las membranas, a todo lo ataca. Entonces, una de las manifestaciones que presentan las personas mordidas por este animal envenenado es un dolor muy fuerte. Segundo, inflamación, ¿no? Los tejidos pierden líquido y empieza a inflamarse y a inflamarse, y en la afectación de las cadenas de coagulación se genera procesos de sangrado marcados. Entonces, si estoy envenenado, inflamación, sangrado y dolor representan seguramente la presencia de veneno dentro del organismo. Estos organismos, como les decía, en general, los que llevan una característica diferente pueden ser las laquesis muta, que aparte de degradar los tejidos, de producir daños en el sistema de coagulación, pueden generar daños neurovagales bastante importantes y marcados, en donde se presenta sudoración muy fuerte, se sienten mareos, se sienten náuseas, que esto en general no se presenta en ninguna otra especie de esta misma familia. Entonces, ¿el médico a qué va con esto? Bueno, es una persona envenenada, es claro, un bipédido por algunas características, pero presenta esa sudoración, ese tipo de características y de cosas que solo se presentan en el veneno de esta serpiente. Entonces, el médico lo que hace es saber que fue rugosa, una laquesis, y tiene que conseguir más dosis de suero antiofídico, no solo porque el veneno es en mayor cantidad, sino porque en general con el suero antiofídico para esta especie necesita más dosis para salir del envenenamiento. En general se presentan con las laquesis, es como una característica general de ellas. Y me pregunta Paulina que qué tan verdadero es que las crías de las vipéridos son más venenosas. En general, sí se puede y se ha podido demostrar que estos animalitos en sus estados juveniles necesitan, por decirlo así, una letalidad más alta para, por la falta de experiencia, por su estado juvenil, por algunas cosas, se piensa que los niveles de veneno y de ciertas componentes del veneno están más marcados. Entonces, se ha visto en algunas especies los vivoresnos tienen efectos digestivos mucho más rápidos, mucho más veloces y procesos de necrosis también muy marcados, que cuando esa especie, la serpiente va creciendo, varían un poco y ya no tienen ese nivel tan alto como los juveniles. Parte de todo lo que dice Paulina es muy cierto, ¿no? Pues hay muchas condiciones y características hacen que ser juvenil necesite un estado más fuerte de veneno para poder garantizar rápidamente su crecimiento y su desarrollo como tal. Vuelven y me piden, Francisco, te pedimos el favor si puedes como apagar el micrófono porque hay como unos sonidos del micrófono, del grupo, entonces simplemente búscalo ahí y dale que se desconecta. No se desconecta la visión, pero sí el audio. Te agradecemos. Entonces, dentro de ese grupo, pues están está la cascabel, que ya habíamos hablado. A ver, ya. Que genera esa mezcla como de venenos y que, por ejemplo, en países como México, donde tienen tantas especies, se presenta un nivel de accidentalidad muy fuerte, en donde
es sumamente importante contar con un veneno en donde se contenga la toxina de esa serpiente que atacó. Por eso la importancia del polivalente, porque hay especies de crótalos restringidos a unas solas zonas, pero si mi antiveneno se hizo con crótalos atrox, y la mía fue con la crótalos X, que está más en solo esa región, ¿qué puedo hacer? ¿Será que me va a funcionar bien? Como mostraban en muchos de los estudios y los proponentes allá, entre especies varían muchísimas componentes y cantidades de ciertos componentes en el veneno. Entonces, es muy difícil. Acá en Colombia, pues afortunadamente de esta que es tan fuerte y tan grave, tenemos solamente esta especie y estas zonas xerofíticas o subxerofíticas, por ejemplo, para nuestro país como el desierto de la Tatacoa, el Huila, el Tolima, la Sierra Nevada de Santa Marta tiene muy pegado al mar unas zonas sumamente propicias para la presencia de esta serpiente, pero bueno, es importantísima. Sin embargo, las que más se distribuyen son las que todo el mundo llama las tallas X, las víboras como el rabo de chucha, la boquiamarilla, estos nombres comunes. En este tipo de accidentes sí es recomendable, primero, pues tranquilizar como en el anterior, como en todo accidente, a la persona, y aquí sí es importante estar claros que si no retiramos, por ejemplo, los anillos, pulseras, los cinturones, las botas ajustadas y el accidente fue en esa zona, los procesos de edema, de inflamación van a ser muy marcados. Entonces, esta pulsera o ese anillo puede hacer de manera de torniquete, y como vamos a ver en algunas fotos, es sumamente rápido el proceso en algunos casos de inflamación, dependiendo de la gravedad y la cantidad de veneno que se coloca dentro del cuerpo. Entonces, establecer si la persona está envenenada o no. Entonces me voy a pasar aquí a esta de acá. Si ustedes ven la parte izquierda, es una persona que presenta la marca de los colmillos, entonces ahí como ustedes dicen, bueno, sí se vendó, ¿cierto? Entonces, descarto yo como persona que estoy junto a la persona que lo mordió para llevarlo al hospital que sea un bóvido y un colúbrido, ¿cierto? Porque las marcas como tal solo se ven los dos colmillos. Entonces, ¿qué nos puede decir? Bueno, es un bipérido. Entonces, esta persona después de 12 horas de observación sí tenía la molestia y el dolor de donde entraron los colmillos, pero no presentaba inflamación, ni dolor, ni hemorragia. Entonces, lo que pasó seguramente es un mordisco de advertencia para decirle, oiga, yo estoy por acá y tal, bueno, pero así pasó y no tuvo envenenamiento como tal. Si a través de la observación, cuando llega el paciente, empiezan a presentarse inflamaciones progresivas, o aquí la mordida, se me inflamó este dedo, después pasó a este segmento, siguió con este segmento, uno puede ir marcando para colaborar, saber más o menos cuánto tiempo puede ir aumentando la inflamación, pero en realidad se ve muy marcada una inflamación que progresa. Como ustedes ven, por la herida donde entraron los colmillos sale sangre y el paciente manifiesta que hay mucho dolor. Eso quiere decir que la persona sí está envenenada, que sí recibió veneno y que está actuando internamente. Ahora, el nivel de gravedad del envenenamiento. Hay muchísimas tablas en donde se habla de que si ciertas condiciones físicas y anatómicas se presentan de cierta manera, puede ser más grave o menos grave. Entonces, una de las que se toman muy en cuenta son, por ejemplo, el nivel de inflamación. En su mano derecha abajo, esta persona fue mordida por una talla X porque nunca se supo qué era, se inflamó, si hay envenenamiento, hay dolor, hay hemorragia, pero la inflamación permaneció en el primer segmento de la pierna. Subió un poco, pero volvió y bajó. Entonces, algunos autores dicen que es un envenenamiento leve o moderado, donde la cantidad de suero antiofídico debe ser un poco menor y generalmente utilizan de 4 a 6, de 2 a 6 ampolletas para transmitir el envenenamiento. Cuando a medida de que la inflamación empieza a subir, no pasa solamente aquí en la mano, sino está hasta el antebrazo, esta parte del brazo, y empieza a aumentar como en la foto del centro, que él fue mordido en el pie, pasó a los gemelos, pasó al muslo y está llegando a la caja torácica, pues se considera que es un envenenamiento sumamente grave. Como ustedes ven ahí, ven las marcas de cada cuánto subía la inflamación. En ese caso, precisamente, la dosis de suero antiofídico debe ser mucho más alta. ¿Cómo se mide esto? Bueno, aparte de todo esto,
debe mirarse exámenes de laboratorio, de orina, de sangre, una cantidad de criterios que tiene el médico. Paulina me pregunta que los remedios caseros contra los venenos de serpientes. Hay estudios etnobotánicos, por ejemplo, acá en Colombia está el doctor Rafael Otero, que trabaja entre Chocó y Antioquia, y ha estado con las comunidades afroamericanas, afrocolombianas y los indígenas haciendo estudios de plantas. Entonces él fue con ellos y recogió una serie de muestras. También hay un artículo sobre esto, donde hablan sobre ciertas plantas que proporcionan una ayuda muy buena para cierta sintomatología del accidente por serpientes. Hay muchas plantas que colaboran mucho con la hemorragia, otras con el dolor y otras con inflamación. Pero lo que se ha visto en general es que es muy difícil que solo, y bueno, con nuestro conocimiento, generalmente ellos allá tienen mucha información y muchas cosas que son de ellos, pero con nuestro conocimiento a punta de plantas que podamos sacar a un ser, a una persona del envenenamiento, que los han hecho las comunidades dentro de su cosmogonía, dentro de su visión. Sí hay reportes de personas que salen del accidente por serpientes con tratamientos caseros como plantas, rezos, pascaduras, bueno, bebedizos, todo esto, seguramente funcionan. Muchas personas critican y dicen, bueno, todas fueron mordidas secas. Hay otras que seguramente no fueron secas, sino envenenadas y salieron, pero ese conocimiento todavía está como muy escueto para nosotros como supuestos personas civilizadas o comunidades civilizadas. Entonces, pero sí hay plantas y medicinas naturales que se están empezando a utilizar para el trabajo del accidente por serpientes. Entonces, en este caso, ya sabemos si una persona fue envenenada o no fue envenenada. Ahora, un ejemplo claro de una persona que fue mordida en seco y no hubo envenenamiento son estas niñas, generalmente la Botrytis legili por esta zona de Buenaventura del Chocó colombiano, del propio geográfico colombiano, es muy constante. Entonces la niña jugando en su barrio la fue mordida por esta Botrytis legili y después de 12 horas de evolución de observación que se mantuvo allá en el hospital, ella no presentaba ninguno de los síntomas que les había comentado, entonces no fue envenenado. Al igual que esta otra chiquita, en donde a través del tiempo, aquí en esta piernita, en el pie mordido, no muestra ninguna manifestación local ni sistémica. Entonces, ellos sí fueron y cogieron a la serpiente y la mataron, la llevaron al hospital para identificarla, y cuando hicieron el trabajo de la serpiente, se encontraron que ese animalito estaba con esa rata dentro de su estómago. Entonces, parte de lo que pudo haber sido aquí es que recién comida perdió una cantidad de su veneno, y al ser molestada ella simplemente quería advertir. Es más fácil pensar eso a pensar que la serpiente se quedó sin veneno y no le quiso colocar veneno a la niña. En general, sí, siempre van a tener su proceso de serpiente, su envenenamiento, pues si ellos quisieran hacerlo. Las primeras manifestaciones cuando empiezan el veneno, ya hablando de algunas cifras como ustedes ven ahí, en general con vipéridos se presentan inflamaciones marcadas, se presentan, como ven ahí, algunas ampollas. Todo ese daño en los tejidos hace que se generan estas ampollas. Hay procesos de necrosis y en general casi siempre se presentan hemorragias. Pueden ser menos o mayores, pero siempre se presentan en el lugar donde es. La degradación como tal del tejido también depende mucho de lo que hablábamos ahorita de si es un juvenil o un adulto, pero a través del tiempo se ha observado que sí se presenta en un mayor o menor grado. También pueden haber como procesos a nivel de todo el cuerpo, y una de las características más marcadas cuando hay envenenamiento por víboras es que se pueden presentar sangrados a distancia. ¿Por qué esto? Porque el veneno está recorriendo absolutamente todo nuestro cuerpo, y un veneno que destruye tejidos, que destruye vasos sanguíneos, afectándonos por todo el cuerpo, llega a los lugares más sensibles, por ejemplo las encías, y se presenta bastante común el sangrado de las encías, así si mi herida haya sido, por ejemplo, en un pie. Entonces, sangrados a distancia se presentan, las heridas recién sanadas pueden volver a abrirse, las úlceras también, están reportados sangrados vaginales en las mujeres,
pueden haber daños renales muy importantes porque precisamente ¿qué es lo que hace el cuerpo? Tratar de sacar esos componentes que son sumamente complejos y no lo logra. Por eso aquí una de las primeras recomendaciones que se hace es, si yo estoy accidentado por una víbora, tengo esas características y no hay suero antiofídico, al menos hay que sugerir y pedir que coloquen suero fisiológico. Así me toque trasladarme 4, 5, 6 horas, una bolsa tras otra bolsa, para proteger a los riñones, ¿cierto? Porque como ustedes pueden ver ahí, el paso a través de la orina, de la sangre en la orina y todo esto, cómo se daña y cómo esos paños renales se ven en ese experimento, pues sacando las muestras. Entonces es muy marcado el fallo renal porque simplemente se llega a muchos sitios donde no hay el suero y se traslada seco a la persona. Quiere decir la hidratación no tomando agua, sino hidratándose venosamente. Entonces, viendo esto, este señor era un señor que trabajaba en Cali sacando madera de los cultivos de pisano y lo mordió una talla X. Entonces ustedes pueden ver ahí claramente que tenía las hemorragias por donde entraron los colmillos de la serpiente, estaba inflamado el pie, ya tenía un proceso inflamatorio bastante evidente, y la manifestación del dolor, la gente dice que es como un carbón o como algo muy caliente, un hierro por dentro que está quemando todo el lugar. Entonces era claro que sí estaba envenenado para pues, las personas que estaban atendiendo, ¿cierto? Aquí nos preguntan, bueno, si ya sé que estoy envenenado, entonces si yo llevo mi suero antiofídico, dos viales, 3 viales, lo que pueda conseguir en mi mochila, ¿podría yo llegar y restituirlo cada vial y colocármelo intramuscularmente? Claro que se puede, pero sin embargo no está recomendado porque son dosis muy grandes de suero antiofídico que generalmente quedan en zonas donde hay carne, donde hay los tejidos y demora muchísimo en salir y actuar. Si esto se maneja a nivel venoso, va a ser mucho más rápido, pero entonces acá hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, hay que saber canalizar, saber todo ese proceso de cómo encontrar la vena y segundo, tener en cuenta que si estamos con el suero antiguo, suero antiofídico, debemos tener en cuenta que puede generar reacciones alérgicas al paciente, ¿no? Porque viene de un animal que es el caballo, con proteínas equinas, que se está haciendo medicamento para que a mí me funcione. Entonces la persona puede tener reacciones alérgicas como urticaria, dificultad respiratoria, inflamación de las vías, marcas y moretones en diferentes partes del cuerpo, y eso es un indicativo de que ese suero antiofídico está afectando a la persona por una reacción alérgica. Si tuviéramos el fagoterápico, se supone que esto no pasa, entonces a la persona se le coloca la dosis recomendada de suero antiofídico en el suero fisiológico. Si el médico determinó, al menos así se maneja acá en Colombia, que el accidente era grave y necesitaba 10 viales, él coge los 10 viales a la bolsa de suero fisiológico, y lo pasa rápidamente. Pero como no todo en nuestro país está el suero fisiológico fagoterápico, está más distribuido el otro, desde primeras generaciones, cuando la persona va a colocar, digamos, las 10 dosis de suero antiofídico en el suero y va a empezar a hacer el tratamiento, de paso, se recomienda que en el primer minuto se pasen únicamente 10 gotas de la solución y se frene el paso del suero antiofídico en la solución salina. ¿Esto qué permite? Que el cuerpo, si es alérgico, empiece a manifestarse y así poder parar, desensibilizar a la persona, antihistamínicos, y volver a pasarlo, porque lo único que nos funciona en realidad es el suero antiofídico para salir del envenenamiento. La pregunta que me hace Paulina, pues antiguamente se recomendaba mucho, bueno, usted tiene que saber si es alérgico a un medicamento hecho de un caballo, por ejemplo, el suero antiofídico. Entonces se hacía mucho esa prueba subtérmicamente como la de la penicilina, de colocar una gotica y marcarla y ver qué reacción tiene esa porción de la piel. O también se podían hacer con gotas en los ojos para saber cómo se reaccionaba. Sin embargo, si uno resulta alérgico a ese suero, igual tiene que entrar el suero antiofídico y el médico hacer un proceso de sensibilización para que la persona se salve. Entonces, no nos sirve de nada saber si somos o no somos, porque pues en cualquier centro de salud o en cualquier hospital se deben manejar las reacciones adversas de estos medicamentos. Entonces es necesario igual colocarlo o colocarlo.
A este señor del accidente, a él se le colocaron en ese momento 6 dosis de suero antiofídico. ¿En qué se basaron para colocarse las 6 dosis? Resulta que hay una prueba muy buena para bipéridos, que es la prueba de fibrinógeno, saber cuánto fibrinógeno hay en la sangre. Entonces, más o menos los niveles normales de fibrinógeno deben ser por encima de 300 miligramos por decilitro, y es un estado normal en donde todos los procesos de coagulación van a trabajar normalmente. A este señor se le hizo esta prueba y se vio que el fibrinógeno estaba en 35, estaba casi en el piso. Entonces, donde determinaron que las dosis mínimas que iban a colocar debían ser 10. Desafortunadamente, en ese momento, en esa ciudad, solo habían 6 dosis. Se le colocaron y a través de las 12 horas, al hacer otra vez la prueba del fibrinógeno, se empezaba a ver que el fibrinógeno subía, pero que se estancaba, no lograba llegar hasta los niveles normales. Entonces decidieron colocar otras 3 dosis de suero, en lugar de un total de 9, al final de 10, pero lo que hizo este adecuado pronóstico fue neutralizar completamente el veneno. Entonces, ya a partir de las 24 horas, y con esas dosis de suero antiofídico que eligió el médico, neutralizó la totalidad del veneno que tenía en su cuerpo. ¿Y esto cómo se puede saber? Primero, con la prueba de fibrinógeno, y segundo, los pacientes manifiestan que cuando se neutraliza el veneno, la persona pierde el dolor totalmente. El dolor que existía constante dentro del cuerpo, dentro del miembro, era muy fuerte. Cuando se neutraliza, el dolor desaparece. Pueden quedar dolores anexos, como por ejemplo una herida mal curada, alguna infección, pero es muy diferente al dolor que se presenta con respecto al envenenamiento como tal. Entonces, como ustedes ven, el señor sale del envenenamiento, se puede parar, algo que no puede hacer una persona en un estado de envenenamiento, y empieza a presentar todo este tipo de ampollas, que para el caso del accidente ofídico es algo muy normal, porque la destrucción de la microcirculación, de toda esta parte, hace que también se bote sangre, y estos salen como estas ampollas. No es que la persona esté más grave, es simplemente todo ese exceso que tenía. El médico puede hacer esto térmicamente, sacar ese líquido y dejar que la piel se pegue para que no haya zonas de infecciones, ¿cierto? Y a los 16 días de evolución pasó algo curioso, y es que el nivel de antibióticos que se le colocaron a esta persona no fueron suficientes y presentó un absceso que tuvieron que drenar, sacar, limpiar, hacer todo el proceso de limpieza y colocar un cuadro de antibióticos mucho más agresivo, más fuerte. Entonces, a través del tiempo, el señor quedó totalmente bien con la utilización del suero antiofídico. ¿A qué vamos con esto? Es que resulta que en nuestro país hay muchísimos mitos de qué hacer en el caso de un accidente por serpiente. Lo primero que nos dicen es, exacto, el torniquete. Vamos a hacer el torniquete. Lo segundo es succionar para extraer el veneno. Podemos aplicar hielo, cosas muy frías para la vasoconstricción, que ya dijimos que era muy bueno, por ejemplo, en el caso de neurotoxinas, pero en el caso que vimos ahorita de biopéridos, si nosotros restringimos ese veneno a una sola porción del cuerpo, el veneno va a seguir actuando ahí. Entonces, el daño local va a ser muy fuerte. Los médicos con los que trabajamos recomiendan muchísimo dejar que eso vaya por todo el cuerpo y diluya más, mientras que se llega, y no hacer que una zona sea muy afectada. Entonces, como vamos a ver acá, el hielo vasoconstricciones en accidente por bipéridos no está recomendado. Se puede hacer en el caso de corales para mantener en esa porción el veneno y se identifique todo el proceso de parálisis como tal. En el caso de los torniquetes, estas dos fotos las colocamos simplemente para que vieran con la de abajo a través del tiempo cómo puede inflamarse un miembro. Entonces, más o menos a la hora del accidente con este señor, por la cantidad de veneno y muchas otras características, la inflamación era severa. Entonces, si nosotros se lo colocamos a la persona y nos vamos llevando los 2 o 3 horas sin estar pendiente de eso, como no tenemos esa capacitación profesional, pues vamos a cometer el error de llegar a lo que pasó con este niño. Acá en el hombro le pusieron un alambre, se inflamó muchísimo, le salvó la vida, pero el niño perdió su brazo porque estuvo totalmente necrosado. No hubo circulación y se perdió la oxigenación de ahí. Entonces, le salvaron la vida, ¿cierto? Y hay mucha gente que dice,
no importa, póngamelo, el caso es que yo quiero vivir. Hemos escuchado de casos de gente que inmediatamente saca el cuchillo, el machete y ¡pum!, se bajan el miembro, se bajan el pedazo. Funcionarles o no, porque el veneno depende de qué tanto ya haya entrado, ¿cierto? Entonces el torniquete no está recomendado. También está muy tradicional en nuestro país que el quemar, claro, si yo puedo aislar el veneno y le pongo candela, le pongo fuego, lo quemo y eso ya no queda sino carbón, ¿cierto? Pero se piensa que si a la persona lo mordió en la punta del dedo, como vamos a ver la foto aquí, y quema rápidamente ese lugar, no sé cómo, con un briquet, con un fósforo, no sé cómo lo habrán hecho, quema las toxinas. Pero entonces lo que le explicamos a las comunidades en general es que ese veneno, transfunde rápidamente a través del sistema circulatorio y del sistema linfático. Entonces se va rápidamente y no se queda acá. Entonces hacer el daño como se está haciendo en este daño en este momento es hacer que la persona tenga que entrar al tratamiento del suero antiofídico, pero que también tenga que entrar en una cirugía para amputar esa falange que quedó totalmente pues devastada como tal. En las comunidades indígenas también esto se presenta bastante y es quemar el demonio, quemar el maleficio que se está presentando con el accidente por las serpientes, y ven ese pie totalmente quemado con guado, bambús, pusieron guaduas ahí o chusques y lo quemaron. Entonces pues el niño le cortaron el piecito, una secuela muy grave por un conocimiento mítico que se tiene. Aquí, cosas que hicieron mal fue, por ejemplo, hacer mascaduras. Esto es en el Amazonas peruano, que llegó hasta Leticia, el niño bastantes días dentro de la embarcación tratando de llegar a un sitio que tuviera suero antiofídico. Y ahí lo que pasó es que le pusieron mascaduras sobre la herida para desinfectar, pero como ustedes ven está botando materia, se infectó. Esas cremas también que le pusieron pues no servían de nada. Y una cosa rara que le hicieron es colocaron suero antiofídico en una jeringa, diluyeron el vial, sacaron un suero antiofídico y se lo ponían alrededor de donde estaba la herida. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esa toxina, esa saliva modificada, entró y se transfundió rápidamente. Mucha gente le hemos explicado porque en realidad no lo entienden muy bien, y es pensar cuando uno coloca, por ejemplo, en una inyección dipirona tan intramuscularmente, entonces uno le puede decir al médico, pensar decirle al médico, póngamela y sáqueme la dipirona con la misma jeringa. Entonces lo que le mostramos a la gente es que no sale la dipirona, saldrán porciones de esto, pero no sale como tal el mismo medicamento. Exactamente pasa lo mismo con el veneno de las serpientes cuando es inyectado. Se transfunde, se pierde y ya no está en esa zona. Otra cosa que hacían muchísimo en nuestro país era los procesos de hacer incisiones y succiones. Cuando es una persona mordida por un vipérido que tiene este tipo de veneno adentro y que los sistemas de coagulación, los procesos de coagulación se vieron afectados, la persona sangra y sangra muchísimo. Ya dijimos que localmente y a distancia. Esta es una mordida en Butantán, allá en el instituto, Brasil, en donde la serpiente mordió varias veces, y solamente por esa zona donde mordió la serpiente, a través del tiempo, sin ser tratado, toda esa es la sangre que va saliendo. Entonces imagínense ustedes nosotros cogiendo entre punto y punto y hacer cortes igual de profundos para succionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Puntos de pérdida de hemorragia o de sangre muy fuertes y mucho más marcados. Aparte de eso, esas aperturas son zonas muy propensas para que lleguen infecciones. Entonces, eso de infecciones y de cortes y de succiones no está recomendado. En la succión como tal, que era chupar, entonces pueden haber dos accidentados, el que está envenenado y la persona que está tomando ese veneno, y si por desgracia tiene, por ejemplo, encías sangrantes o tiene una herida, por ahí se puede ir el veneno y van a ser dos personas las que van a estar afectadas en ese momento. Sí es cierto que eso es una tradición muy, muy amplia, pero no funciona. Para esto también venden unos kits, que es, uno lo abre y encuentra una jeringa con un émbolo
modificado para que entre más yo presione, más él succione. Viene con una serie de instrucciones, con un jaboncito, con una máquina de afeitar. Entonces pensemos en esto. A mí me mordió en este segundo una víbora. Yo tengo que sacar este cosito. Si soy en una región muy peluda, tengo que sacar mi máquina de afeitar 1, 2, 3 segundos, colocar, preparar el aparato. 4 segundos pasaron desde que me mordió hasta que yo estoy intentando sacar ese veneno. Entonces meditemos si funciona o no. Pero sí es cierto que con este veneno la inflamación se agranda muchísimo. ¿Y qué pasa cuando una inflamación, por ejemplo, del brazo es muy evidente y muy fuerte, y muy fuerte, y muy fuerte? Pues internamente los vasitos se colapsan y no hay oxigenación ni paso de sangre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un accidente en un carro, cuando pasa ese síndrome compartimental de inflamación muy grande, un médico en trauma lo que puede hacer él es cortar la piel y los músculos, será una capa muy grande, no sé hasta dónde vaya, pero esto lo que hace es liberar presión y hacer que se abra como, pues no tengo el ejemplo, pero como cuando uno abre una salchicha y se libera presión, ¿no? Entonces los vasos vuelven y se abren y vuelve a haber circulación. Pero entonces vamos a lo mismo, una persona con veneno de víboras dentro del cuerpo que está generando destrucción, pues en todo lo largo de ese miembro, si nosotros hacemos otro corte más grande, vamos a hacer la hemorragia mucho más grande y un punto de entrada de infección es muy fuerte. Entonces, como ustedes ven ahí las sábanas, por ejemplo, después de esas fasciotomías, se presentaron pérdidas masivas de sangre y en uno de los casos la persona murió, en el otro de los casos la persona tuvo que ser amputada. Si ustedes vieron el caso anterior del señor, al señor no le hicieron ningún tipo de incisión, de succión, de actividad extraña más que colocar el suero antiofídico y esperar a que él saliera adelante. Entonces, nuestro país en general tiene muchas cosas como estas que vienen de literaturas anteriores y de países como modelo. Por ejemplo, en el Instituto Butantan Brasil y Vital Brasil hay actividades que lo que permitían y manifestaban ellos que servía era para extraer porciones de veneno. Entonces, hay fotos muy famosas de miembros de la mano en donde mordido por una serpiente venenosa, generalmente allá la Botrops es muy común, Botrops asper, perdón, y el envenenamiento, cuando la parte del miembro se inflamaba, ellos lo que hacían era hacer cientos de cortes en diferentes partes con el bisturí para que primero la inflamación se diera y fuera de eso decían ellos que por ahí iba a emanar el veneno. Entonces en realidad es algo que no es cierto y que lo que genera es un daño posterior mucho más grande. Entonces como la enseñanza de esto es que los venenos de corales no generan daños locales y sistémicos tan marcados y tan fuertes como los hace el veneno de las víboras, que en este caso pues la familia Viperidae de nuestro país, en donde tiene que ser un tratamiento muy juicioso, muy bien hecho y fuera de eso la utilización del suero antiofídico frena esos daños locales tan graves que se pueden presentar. Aquí no muestro más fotos, por ejemplo, de personas necrosadas, de áreas ya sin pedazos de tejidos, porque pienso que es muy escandaloso, que sí llega a pasar, pero ¿de qué depende? De la cantidad del tiempo recorrido desde el accidente hasta el momento en que es atendido la persona. Entre más tiempo pasa, más de estos daños locales se presentan, menos tiempo pasa, la persona generalmente sale sin ningún tipo de secuela fuerte o evidente como tal. Entonces, en cuanto respecto del accidente por serpientes, quiero saber si ustedes tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud, porque hasta acá es esta presentación, pero pienso que de pronto ustedes tienen mitos, cosas que han escuchado de las comunidades que son interesantes para este momento. Yo, mientras tanto, mientras que ustedes piensan, les voy a comentar, en el Pacífico colombiano, en Juan Chaco y Ladrilleros, las comunidades afrocolombianas tienen una creencia muy fuerte hacia algo que llaman la piedra negra. En algunas regiones esa piedra negra es un preparado de un hueso, de no sé qué parte del animal, en donde se le hacen una serie de procesos y de
de rezos y de actividades para que al final ese hueso quede como una piedrita que es como una lenteja grande y que ellos consideran que es muy buena. Entonces las comunidades que dicen que cómo funciona, cuando es mordido una serpiente, a esa persona se le pone esa piedra en la herida y se enrolla, se tapa como tal y que ellos manifiestan que ellos ven como por ahí sí sale el veneno. Ahora, bueno, es mucha parte del misticismo, de conocimiento ancestral que no tenemos, pero ellos manifiestan que así han sacado de envenenamientos a personas con inflamaciones, con dolores severos, con hemorragias y han salido del envenenamiento. Entonces son conocimientos tradicionales como las plantas también, que no tenemos muy claros, pero que sí funcionan. Me comentaba un guardaparques allá en la zona de Guapi que ellos creen muchísimo que cuando uno es picado o mordido por cualquier serpiente, una forma de darle tiempo para llegar a la persona, al hospital, a su atención, es, si está en una zona donde hay vegetación, simplemente sin mirar hacia atrás, mandar la mano, coger la vegetación que sea y sin mirarla, comérsela. Eso le da el tiempo a usted para llegar al sitio donde es atendido. Mucha otra gente dice que tomar petróleo y gasolina es también un coayudante para el tratamiento del accidente por serpientes. Pues acá vemos que podemos estar también tratando de atender a una persona intoxicada por hidrocarburos, por sustancias extrañas y aparte del accidente, pues es esa condición. Entonces, bueno, recordemos simplemente que para nuestro país es sumamente importante aprender a identificar ciertas características de este grupo de animales porque en realidad nos ayudan, primero, a evitar a matar tantos animales. Si nosotros transmitimos un conocimiento básico muy sencillo a las comunidades donde estamos, donde tenemos nuestra finca, nuestros espacios, nuestro colegio, nuestros alumnos, podemos darles pautas interesantes y muy didácticas y muy fáciles de mostrar para que ellos nos colaboren en dejar de matar estos animales. Y evitar esos problemas de plagas que están muy bien documentados en grandes empresas, por ejemplo, palmicultoras, arrozales, en algunas zonas cafetales también. Entonces, eso no se hubiera pasado si hubiéramos entendido un poco mejor estos animales. Entonces, esos procesos nos ayudan mucho, la bibliografía también nos ayuda mucho, la televisión sí enseña, no todo lo que muestra es basura, hay que saber dónde buscar, pero es cierto que en nuestro país hacer cursos donde una persona le enseña a otro a manejar un animal correctamente es un poco como tabú, ¿cierto? Porque tanto en las universidades como me pasó a mí, las primeras especies o los primeros individuos que yo cogí fue por iniciativa mía, a partir de haber visto, haber leído y haber visto programas en donde la gente las cogía. Claro que ahí está el problema que pasa en nuestro país. Nuestro regaño pues un problema grandísimo porque estoy poniendo mi vida y la vida de otras personas en riesgo, pero pienso que sí es sumamente importante en este país y en la mayoría de los países hacer actividades de mostrarles cómo se manipulan, cómo se cogen, por qué no cogerlas, por qué sí cogerlas de tal o de otra manera. Ok, digamos, Paulina nos está mostrando que en muchas comunidades, qué pena los perros atrás, Suezca es la ciudad de los perros, en algunas comunidades cogen ciertas partes de los animales, ciertas regiones, pedazos, cabeza, a veces el cuerpo entero, y hacen varios tipos de bebedizos que según las personas manifiestan que les sirve para ahuyentar a los animales, para tener un antídoto, para no sufrir el accidente como tal. Por ejemplo, una de esas tradiciones, una buena y una mala. Una mala es que cuando se le quita a la cascabel, a la serpiente cascabel el cascabel, la serpiente tiende uno a buscarlo, entonces uno tiene que llegar y hacer como un rezo o un entierro de ese cascabel por un tiempo para que la serpiente no lo encuentre a uno. Entonces hay cosas que uno dice, bueno, son como mitos. Sin embargo, hay comunidades indígenas que dicen que
colocándose un colmillo de una serpiente venenosa, digamos en un dije, en un collar, en una pulsera, hace que la persona repela la presencia del animal como tal para evitar un accidente de esto. También actualmente el veneno de la cascabel, de las crótalos, que tiene porciones neurotóxicas muy marcadas, se está utilizando para tratamientos y para investigación en temas de cáncer y artritis, por ejemplo. Y este conocimiento que está empezando a ser nuevo para nosotros, lo tenían antiguamente muchos pobladores y culebreros y chamanes. Entonces, por ejemplo, en el norte del Huila y en varias partes del Tolima, ellos cazan las cascabeles, como sé que pasa en México, le quitan el cascabel, le quitan el cuero, la piel, y las meten a cocinar. Y la preparan hasta que eso se puede pulverizar, se meten en unas cápsulas y las personas se la toman. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos manifiestan que esto sirve para cáncer, para artritis, para otras afecciones, pero si nos ponemos a pensar y analizar lo que funciona de este procedimiento, no es que el animal completo se coma, por ejemplo, la carne, sus huesos, sino esto viene más dado a qué tienen sus glándulas de veneno y qué toxinas producen y qué componentes hay allí. Entonces, la invitación para todo esto es ver esto y hablar con las comunidades y empezar a comentarles: oye, ustedes no tienen que matar a las serpientes para ese conocimiento que están. Hay mucha temática, hay mucha forma de llegarles para que ellos entiendan que es las toxinas las que están funcionando en el momento de hacer tipos de remedios caseros, chamánicos o tradicionales. Muchas personas preguntan cómo podría uno tener un antídoto de estas serpientes. Bueno, ahí es un poco complicado porque si nosotros vemos, pues en Discovery han mostrado muchas cosas con respecto a hombres que llegan con serpientes venenosas de cierta parte y de la primera llegada ellos se dejan morder por la serpiente y así empiezan a generar como un poco de resistencia. Esto puede ser en realidad, pero puede ser muy agresivo. Sí hay personas que a través de varias mordidas o accidentes con X especies empiezan a adquirir cierta resistencia a la siguiente y a la siguiente. Pero ¿qué pasa con esto? La diversidad de nuestros países pues no permite que digamos, bueno, es que acá en Colombia solamente existe Botrops asper y pues yo me voy a tratar de inmunizar y a ser resistente porque sé que es Botrops asper la que me puede accidentar. Entonces, acá en nuestros países pues tenemos una diversidad muy amplia y no sabemos si va a ser Botrops o va a ser Fortidium o va a ser otra especie, otros géneros que van a generarnos el accidente como tal. Entonces ahí es un poquito complicado ese proceso. Igual el cuerpo del ser humano sí logra tener esa resistencia si se hace un proceso con estas toxinas, pero parece que no es tan eficaz como sí lo podrían ser, por ejemplo, cuando se inmunizan los caballos, que tienen un sistema inmune muy bueno y muy adecuado para este proceso. Bueno, digamos, Mónica nos pregunta que si hay algunos libros que se puedan recomendar para la parte de accidentes por serpientes y especies colombianas. Nosotros tenemos una recopilación de bibliografía que las hemos recogido a través de los cursos que hemos hecho, en donde los participantes y nosotros vamos agregándola. Entonces, sí existen libros de identificación, por ejemplo, de claves y de serpientes de Colombia, que nosotros las tenemos en digital como tal, no las tenemos en... Si ustedes la desean, pueden escribirle a Giselle, diciéndole que quieren bibliografía sobre claves, sobre venenos, y yo con mucho gusto les hago llegar la bibliografía que tengo, que es muy fácil de conseguir y es muy buena. Entonces sí se puede conseguir algún tipo de bibliografía de este tema. Hay algunos libros que son unas claves muy buenas, hay otros que no son tan buenas, pero pues la información sí está y sí está disponible y es fácil de conseguir. Bueno, ¿cuántos tipos de suero antiofídico existen? Existen suero antiofídico para viperios y suero antiofídico para corales.
¿Qué pasa? Dentro del vipérido se puede tener un suero antiofídico monovalente que es hecho para, por ejemplo, Botrops asper, solamente para eso, que seguramente en el accidente por cualquier otra especie también se puede utilizar, puede funcionar, no genera la neutralización tan efectivamente como lo sería si fuera para la especie que mordió o accidentó a la persona. Y entonces está el monovalente y el polivalente dentro de los vipéridos, al igual que en los corales. Entonces el polivalente, la ventaja que tiene es que neutraliza venenos de serpientes de muchas más partes y de muchas más especies, por ejemplo, en nuestro país, lo que no hace el monovalente, y lo mismo el anticoral. Entonces, digamos, este anticoral que tenemos en nuestro país es para las micrurus, y si tiene porciones de leptomicrurus, para leptomicrurus también dentro de ese veneno. No sirve para el veneno de lápidos de otras regiones de nuestro planeta, por ejemplo, las cobras, las mambas, todo este grupo, aunque son de la misma familia, el veneno también, aparte de tener porciones neurotóxicas, tiene porciones que generan muy parecido a lo que pasarían los vipéridos, degradación del tejido, otras afectaciones fuertes, partes hemorrágicas, todo esto. Y entonces ese veneno de este tipo de lápidos de otro sector es totalmente diferente al de aquí, de las lápidos de aquí de América Latina como tal, o de América, de las Américas como tal. Entonces es muy complicado. De hecho, pensando que si la cascabel tiene porciones de veneno neurotóxico, podríamos utilizar el antiveneno, perdón, de corales para tratar el accidentado por cascabel, no sirve en realidad. Por muchas características del veneno no funciona, y si pensamos que solo atacaría la porción neurotóxica, la otra porción de veneno de las cascabeles, la que genera todas las degradaciones y las hemorragias, estaría libre para actuar. Entonces, pero en realidad no se pueden mezclar ese tipo de sueros antiofídicos, no servirían como nada. Y por ende, ese tipo de especies africanas y asiáticas tienen otro tipo de suero elaborado con las especies de allá, con los venenos de allá y las porciones que ellos consideren necesarias, y de las especies que consideren necesarias. Entonces, por eso en muchos países que dan permisos de manutención de especies exóticas, es tan difícil encontrar especies exóticas, porque el suero antiofídico de esas especies, por ejemplo, tailandesas, australianas, son muy costosos. Entonces, tener una serpiente en mi casa o en mi serpentario que no tenga cura, pues es un revólver que está dañado y que se puede disparar en cualquier momento y nos va a matar. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. No nos sirve irnos a Estados Unidos, Australia, traer el mejor suero antiofídico que haya allá para trabajarlo acá, porque no va a funcionar. Debe ser regional y de la zona en donde estamos el suero antiofídico. Voy a ver más arriba a ver si hay algunas preguntas más. Creo que no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, si ustedes me pasé de alguna y quieren repetirla, pues con mucho gusto. Recuerden, por favor, que la información, si ustedes desean cursos prácticos, con el IBIS también se pueden programar, en donde se hagan las actividades, se vaya a ciertos lugares para hacerlas. Y esto es algo muy bueno, porque es muy diferente escuchar una charla en un computador, a ir de verdad a ver al animal cómo se comporta, sus comportamientos agresivos, no agresivos, cómo se coge, cómo se manipula, qué técnicas existen, que implementan mucho más apego hacia el manejo de las serpientes, y a ver cómo se conservan de una manera más efectiva. De todos modos, si ustedes también tienen la necesidad de hacer este tipo de charlas en algunas comunidades, en sus fincas, en sus áreas donde tienen familias, también con Giselle, ustedes pueden programar y hablar con ellas, y nosotros vamos y hacemos este tipo de procesos
y les mostramos los animales, hacemos salidas de campo, hacemos actividades para que ellos puedan ver en realidad cómo son estos animalitos. Entonces, bueno, Paulina me pregunta que si se pueden traer algunos sueros antiofídicos de Colombia a Ecuador, por ejemplo. Sí, entre Perú y Ecuador y Venezuela, cuando estaba la posibilidad más de entrar, se trabajaban, algunos sueros se mandaban, se elaboraban acá con las especies de acá, que también están distribuidas en esas regiones y en esos países, y el suero puede funcionar. Ahora, también depende muchísimo de las especies que se hayan implementado en el stock cuando se hizo el suero antiofídico. Pero Colombia ha exportado, sueros antiofídicos a Ecuador, Perú y Venezuela. Y funcionan muy bien porque el laboratorio ha seguido la historia clínica de las personas que han sido mordidas allá y salen del envenenamiento. O sea, sí pueden funcionar precisamente porque esa región está muy cerca y son países hermanos en cuanto a especies, tienen parecidos muy grandes en ecosistemas, en tipos de hábitats, de los pisos, de la temperatura, son muy parecidas, entonces sí podrían hacerse. No existe ninguna restricción respecto a la importación y traída de sueros antiofídicos, en realidad. Es de venta libre y se pueden conseguir y se pueden traer. Ahora, si entramos con sueros antiofídicos a regiones de problemas de conflictos armados aquí en Colombia, sí hay reportes de decomisos, de problemas por la manutención de estos tipos de medicamentos, que es muy claro que les sirven a ellos, a esas gente del conflicto armado para tenerlos allá, entonces ponen problemas, pero en realidad eso es lo único que hemos visto que ha pasado con el suero antiofídico. Que si se realizarán pronto cursos, no, en realidad tocaría manifestárselo a Giselle para que si el número de interesados llena el cupo necesario para hacer la actividad, se puede hacer. Entonces, si ustedes están interesados, si quieren algún tipo de este tipo de actividad, reúnan un grupo de personas y propónganlo o revisen las fechas que tiene Giselle para ver si hay algún tipo de curso práctico en estas fechas que siguen de aquí en adelante. Y bueno, pues, si no hay más preguntas con respecto a esta temática, sé que es muy rápido, muy veloz, con muchas dificultades que tuvimos, pero en realidad es algo bien interesante y si quieren ahondar más con esa temática, pueden también preguntarle a mi correo electrónico, que es garciaaviladaniel@gmail.com. Escriben y yo les puedo responder o podemos conectarnos para charlar sobre el tema. Si no conozco de los temas, si quieren una temática más específica, también tenemos muchos conocidos, aliados que nos pueden colaborar en esta temática. Entonces, pues, el chat, sí, voy a dejarles mi correo electrónico, que es garciaaviladaniel, no sé cómo sacar la arroba acá. Bueno, no me sale la arroba, entonces esa Q, vamos a poner, es que no sé por qué no sale no. Bueno, danielgarciaavila@gmail.com. Recuerden, esa Q no es Q, sino arroba, garciaaviladaniel@gmail.com. Mónica me pregunta que hay entidades de voluntariados en Colombia para conservación de las especies. Hay varias instituciones que lo hacen, zoológicos, toca inscribirse con ellos, contactarlos directamente. Hay algunos centros de paso que también
reciben pasantes o voluntarios, centros de paso de fauna silvestre. Ellos también reciben de vez en cuando voluntarios. También las pasantías se pueden hacer en centros universitarios y en lugares como universidades, pero ya sería un proceso más académico de intercambio entre las universidades, pero sí se pueden realizar. Pues no, a todos muchas preguntas, claro que tenemos más tiempo. Paulina, con mucho gusto. Mónica, a todos, muchas gracias. La paciencia, no, interesante conocer, y si ustedes tienen, a ver, falta el arroba, garciaavila.daniel@gmail.com. Y bueno, nada, cuando ustedes, si quieren profundizar lo mismo, más en esto, comuníquense, hablemos, podemos hacer actividades, se pueden agregar a ciertos procesos que se hacen de vez en cuando. Entonces, pues bienvenidos todos, y muchas gracias por su paciencia ayer con lo de la luz, con toda esa problemática que tuvimos. Y nada, espero que si tienen dudas, pues escriban, o sugerencias también, críticas, lo que sea, pues muy bueno. Sé que no es el espacio tan adecuado de estar allá al otro lado del computador y viendo foticos, pero es una, pues, forma para empezar a unirnos, y ojalá más adelante hacer actividades con ustedes en campo, ojalá se pueda. Pues bueno, muchas gracias de nuevo. Muy amables a todos, y nos veremos pronto en alguna otra ocasión.